Yo estudié la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Al terminar, inicié mis estudios de posgrado también en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Ingresé al posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Allí hice mi doctorado. Me gradué en el 2017 y a finales del 2017 inicié como investigadora asociada en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchos de los que estudian una licenciatura en física se van hacia el área de la docencia. Ese es lo que yo veo básicamente, al menos acá en México, son dos ramas. Una es la docencia, puramente docencia, y la otra es la investigación. Y en investigación pues ya tenemos, todo el mundo conoce que son muchísimas áreas diferentes, muy diversas, pero esas son las dos principales. También conozco gente que ha tenido su formación como físico y después ha incursionado en otras áreas muy distintas, ya sea economía, ya sea ingeniería, y han podido desempeñarse perfectamente en otros campos, ¿no? Teniendo como base la física, pero ya abriendo su panorama a otras áreas distintas. La formación en física te da unas bases sumamente fuertes en matemáticas, obviamente en física, pero las bases que se obtienen ahí muy sólidas, sobre todo del razonamiento científico, la forma de pensar de manera ordenada, ¿no? Eso yo creo que te ayuda mucho para incursionar en alguna otra área, aunque no esté directamente relacionada con la física. Y por ejemplo, en economía, que también se requiere muchas matemáticas, es muy fácil pues esa transición, ¿no? En finanzas, toda esta cuestión que tenga que ver con matemáticas, pues no es difícil porque uno tiene una formación muy sólida en matemáticas.